Tenemos que comprender que la escritura no debe ser interpretada desde una perspectiva grecolatina, occidental, sino que tiene que ser interpretada desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista judío. Así llámese de fechas. De la misma manera, entonces, en el caso de la boda hebrea, la parte escritural, solamente hay dos etapas muy importantes. La boda hebrea inicia desde la primera etapa y culmina con la segunda etapa, que aproximadamente hay un espacio de 12 lunas, es decir, 12 meses. Ahora, la primera etapa se conoce como Kiddushin o también como Irusin. La boda hebrea, desde el inicio del compromiso, es legal. Desde ese momento están unidos, atados, es la palabra Irusin. Hay una atadura en la pareja. Y ahora vamos a buscar Mateo capítulo 1, versículo 18 y 19. Ahora bien, el nacimiento de Yeshua el Mesías fue así. Estando desposada su madre Miriam con José, antes que se juntaran, fue hallada encinta del Espíritu Santo. Y José su marido, que era justo, pero no quería denunciarla, se propuso repudiarla en secreto. Escuchen bien esto. Lo que acabamos de leer en este momento se trata de un matrimonio legal que había sucedido con José y María, Yosef y Miriam. Legalmente estaban casados por compromiso en la primera etapa. Faltaba la segunda etapa, que probablemente era un tiempo de 12 meses. Y en ese transcurso ocurrió el embarazo de Miriam. Ahora, en la primera etapa no debe de haber una unión marital de hombre y mujer, sino hasta cuando hayan consumado la segunda etapa, entonces podían cohabitar. Menos no se podía. Faltaba esa segunda etapa. Se dio cuenta entonces Yosef que Miriam estaba encinta. Ahora, quiero continuar con la segunda parte de la boda hebrea. No quiero tomar el seguimiento de lo que ocurrió entre Yosef y Miriam. Si el Eterno lo permite, el próximo Shabbat vamos ahora a conocer lo que sucedió. Una vez que nosotros conozcamos cómo se lleva a cabo una boda hebrea. Por eso es importante que nosotros conozcamos estos pasos, porque lo que queremos es interpretar la escritura desde una mirada hebraica. Y no se va a interpretar la escritura desde una mirada occidental, como estamos acostumbrados en el occidente. Entonces, eso es muy importante, es muy básico para nosotros que conozcamos ese seguimiento. Ahora pues, tenemos la parte número 2 en Mateo capítulo 25,
6. Dice, pero a la medianoche hubo un clamor. He aquí el esposo, salid a su encuentro. Este versículo nos enseña que el esposo viene para llevar a cabo la boda de la celebración que inició previamente hacia 12 meses atrás. En ese momento el esposo regresa. Y dice el versículo, hubo un clamor. He aquí viene el esposo, salid a su encuentro. Después de una ausencia larga que tuvo el esposo durante 12 meses, dejó a su esposa al lado de sus padres, su esposa legalmente comprometida. De ahí viene la palabra desposada y viene con sus testigos. Entonces, ellos vienen con la alarma para anunciar su llegada. Ahora, se supone que la esposa que había estado cultivándose durante ese lapso de tiempo, habiendo recibido los beneficios también, tenía que mantener su mirada firme hacia el esperado tiempo de la hora de la consumación de ingresar en la jupá. Jupá es una figura que representa la casa, su casa del futuro. Entonces, el esposo venía para llevar a su esposa a esa jupá, celebrar lo que se llama el matrimonio nisuín. Entonces, ese momento se supone que la esposa debía estar preparada. ¿Qué nos quiere dar a entender Yeshua con estas palabras? Bueno, se requiere una preparación de nuestra vida. Y encontramos también en Efesios capítulo 2, el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, las buenas obras representan también como si fuera el atuendo blanco. Podemos ver revelaciones donde existe esta aplicación. El atuendo blanco es símbolo de ingresar a las bodas del Cordero. Y en este caso hace mención de las buenas obras. Entonces, en el tiempo que hay entre la primera parte de la ceremonia hebrea y la final, debe haber un desarrollo de la vida de la Kehilá en buenas obras. También podemos ver Colosenses 3:12. Por tanto, vestíos como escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos, amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Palabras que vienen al principio, dice santos y amados. La palabra santos es Kiddushin.
Quiere decir apartados, exclusivos. ¿Para quién? Para el Eterno, a través de Yeshua HaMashiach. La vida de la Kehilá, la vida de la esposa, debe figurarse ese aspecto tan importante. Es decir, esa esposa que ha recibido el compromiso de su amado, debe deleitarlo con su carácter, con su atuendo de buenas obras, con su forma de ser. Debe crecer, debe desarrollar, debe de cultivar su vida. Y estamos viendo esto desde una perspectiva hebraica. La figura de la boda hebrea, así como una esposa, pues se prepara entonces para ese tiempo final de la jupá, para agradar a su amado. Si él ha provisto las bendiciones, si él está dando todos los recursos para que la esposa se prepare, es menester entonces que la esposa tome tiempo para ir acercándose a esa fecha tan especial. Rab Shaul a los corintios dijo de esta manera, 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Pues os celé con celo de Elohim, porque os desposé con un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Hamashiach. Es decir, Rab Shaul siguió buscando más grupos para que formaran parte a la Kehilá, a la congregación. Y esa congregación la presentó a Yeshua HaMashiach como parte integral de la esposa. Y como tal también Shaul pensaba por la esposa del Cordero, que esa esposa que él había adquirido para Yeshua no fallara. Ahora pues, tenemos Mateo capítulo 24, versículos 30 al 31. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora escuchen esto, el versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. Si vemos este versículo desde una perspectiva de la boda hebrea, es una interpretación correcta. Porque cuando regrese el esposo para consumar la segunda etapa de la boda, viene con acompañantes que van a tocar el shofar. Y esto es lo que entonces encontramos en este versículo. Dice, enviará a sus ángeles con gran shofar, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. Ahora, ¿quiénes son estos? ¿Cómo se compone este grupo que encontramos aquí? Escogidos. ¿Quiénes son esos escogidos? Bueno,
La carta de Rab Shaul a los tesalonicenses nos amplía más esta visión. Ahora vayamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Dice el versículo 16: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con shofar de Elohim descenderá del cielo, y los muertos en Jamasías resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes, al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Así que los escogidos lo forman tanto los que van a resucitar como los vivos, que serán, ¿qué cosa? Transformados. En un abrir y cerrar, ¿qué dice? De ojos. Así que la venida del esposo será con shofar de Elohim. Será un tiempo glorioso, espectacular, en que todo mundo estará escuchando. La quejilá que está preparada será entonces incluyente en este tiempo, cuando el esposo haga acto de presencia. Así que vivos y muertos. Así que esto es lo que va a marcar la hora de la llegada del esposo. Y vamos a ver ahora 1 Corintios capítulo 15. El versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, se refiere a la muerte, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, es decir, los que previamente habían muerto, esperanzados en la promesa de Yeshua HaMashiach. No solamente de la era de Yeshua, sino también desde tiempos ancestrales que creyeron la venida de Mashiach, que creyeron la promesa del Todopoderoso. Todo ese grupo se llama la Quejilá del Eterno. Ahora pues, el versículo sigue diciendo: y nosotros seremos transformados, hablando de los vivos, creyentes, seguidores, puntuales, observantes de la Torá, siguiendo los pasos, preparándose previamente ante la hora de la llegada del Cordero para la boda. Ahora dice el versículo 53: porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hasta ahí la lectura. Así que la parte final es la boda del Cordero. Es la fecha más gloriosa para habitar, para vivir con Yeshua HaMashiach para siempre. Ahora,
Regresamos una vez más a Mateo capítulo 25. Dice el versículo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Sabían que tenía que llegar. Sabían que estaban invitadas para la fiesta de la boda. 5 de ellas, ¿qué dice? Eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar las lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahora, observemos esto. Si Yeshua nos ha dejado la invitación para el tiempo final, entonces quiere decir que el creyente debe prepararse más, la Quejilá debe entusiasmarse más con la promesa del tiempo final. Ahora, miren lo que dice el versículo 4. Pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas, sin tener que entrar a profundidad a este pensamiento, solamente tomar en cuenta la preparación. En aquellos tiempos bíblicos no se contaba con la energía eléctrica. Se contaba entonces con lámparas de aceite. Eso quiere decir que debe de haber luz en el lugar donde se va a desarrollar la boda. Y todos y todas debían de cooperar para que hubiera luz. Eso es lo que representa esto. La participación de las invitadas para hacer que el ambiente del lugar esté claro, tenga luz, tenga claridad. Pero observen lo que dice: tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Y esto indica pues de que ¿cuántas generaciones ha habido desde que Yeshua HaMashiach ascendió al cielo? ¿Cuántas generaciones han muerto desde que Yeshua dejó esta tierra? Muchas generaciones. Pero ¿cuántas esas generaciones, de esas generaciones, creyeron verdaderamente en la esperanza de participar en la boda del Cordero? De que creyeron fielmente en la palabra, conservaron lo que habían creído, se mantuvieron con firmeza en las cosas del Eterno. Pero ¿cuántas dejaron de creer en la promesa del Eterno? ¿Cuántas generaciones, cuántas vidas dejaron de creer en la esperanza de la boda del Cordero? Y llegaron a la muerte. Llegó la muerte y esas generaciones están sepultadas. Pero el día que venga Yeshua HaMashiach como esposo para celebrar la boda, las mujeres prudentes van a resucitar y las vírgenes insensatas no van a resucitar sencillamente. Dice el versículo: pero a la medianoche hubo un clamor, he aquí el esposo, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Cuando escuchan el shofar de Elohim, ¿qué dice Tesalonicenses? Y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Transformados. Y Corintios dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, al final, shofar.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando. Es más, en el momento antes de cabecear, no se prepararon. Antes de que el sueño llegara, no se habían preparado. No estaban listas. Dejaron las cosas, haciendo caso omiso las instrucciones del esposo. Así que perdieron pues la oportunidad. Pero las prudentes respondieron diciendo: id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Pero mientras iban a comprar, llegó el esposo, y las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas, y fue cerrada la puerta. El día de la boda se acerca. El día de la culminación de la segunda etapa está por llegar. Ahora dice el libro de Revelaciones, que es la parte final. Quiero que vayamos ahora juntos a buscar Revelaciones capítulo 19, versículo 6 hasta el versículo 9. Dice: oí como la voz de una gran multitud, y como ruido de muchas aguas, y como estruendo de fuertes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor Elohim Todopoderoso asumió el reino. Alegrémonos y regocijémonos, démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado, y su esposa se ha preparado. Y no dice: y la novia se ha preparado, como si fuera una boda occidental. Dice: y la esposa. ¿Por qué dice esposa? Porque él la adquirió en la primera parte. ¿Cuándo? En la etapa de Kidushin e Irusin. Muy bien, ahora sigue diciendo el versículo: se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino son las acciones justas de los santos. Eso es importante analizar. La esposa se preparó. Dice: se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. El lino fino, ¿qué dice? Son las acciones justas de una persona apartada, separada exclusivamente para Yeshua HaMashiach. El tiempo de la boda se aproxima. Yeshua espera que su esposa esté preparada, con buenas obras, cultivándose en sus instrucciones, obedeciendo cada uno de los estatutos de nuestro Abacados. Y luego sigue finalmente el versículo 9. Y me dijo: escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de la fiesta de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Así que Yeshua tomó base para su enseñanza el ejemplo de una boda hebrea. Es lo que podemos ver en la Escritura. La enseñanza de Yeshua se basó precisamente en el desarrollo de una boda hebrea. La boda hebrea tiene dos partes. La primera parte se llama Kidushin e Irusin. Es decir,
separada, apartada y atada legalmente. Y en un espacio de 12 meses, en una boda hebrea, concluye con la segunda etapa, que se llama Nisuín, es decir, matrimonio, o Jupá, es decir, la introducción en la casa provisional, que va a representar el hogar del matrimonio, que se consolida. Las dos partes son legales. Desde que inicia, son esposos. Nada más con la observación de que la primera parte no hay una vida de convivencia. La esposa se queda en el hogar de sus padres, pero el esposo contribuye para el sustento, la manutención de su esposa, ropa, comida, y preparándose para la parte final, que se llama la Jupá. Y esto pues Yeshua HaMashiach tomó como una figura